Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó a mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel, sembrando, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Aquí un punto bien corto para que más o menos se identifiquen con quién eran los madianitas. ¿Han escuchado del Estado Islámico? Sí. ¿Han escuchado de esos grupos terroristas de Boko Haram, del área de Siria? Bueno, sus descendientes islámicos, gente de mucha violencia, y eran hombres de a camello, y eran excelentes con el arco, aún en un camello, eran buenísimos, y era un ejército poderoso, poderoso en ese entonces, y tenían costumbres islámicas ya. Entonces no era cualquiera con los que los estaba atacando. Y dice el versículo 11, vamos a saltar al 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Sabe lo que es un lagar? El lagar es donde se aplasta o se estripa la uva para hacer vino. Entonces había diferentes maneras. A veces hacían un cuadro aquí como dentro del piso donde se echaban muchas uvas, y aquí había un canal que iba donde caían jugos, de ahí ponían barriles, cosas así. O si no, era un barril grande de madera donde tiraban las uvas y ahí se estripaba las uvas. Él se metía adentro y las pisaba. Correcto. Pero si te das cuenta, ¿qué está haciendo Gedeón? ¿Qué dice la Biblia? ¿Está haciendo algo con uvas? Dice, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Estaba escondido sacudiendo el trigo. El trigo se agarraba, se sacaba, y los granos se tiraban como que en unas sábanas, unos trapos, algo así. Y entonces, como el café, no sé si saben, cuando el café se seca bota una cascarita, ¿cierto? Bueno, igualmente el trigo bota una cascarita. Entonces cuando el trigo se mece y el mismo aire hace que la cascarita se la lleve el viento, y lo único que queda es la almendra del trigo, que es lo que se consume. Pero estaba él escondido dentro del lagar de vino, haciendo eso. ¿Para qué? Para que no lo vean los madianitas que ellos tenían comida. También sabemos que estaban pasando por una pobreza grandísima a causa de estos enemigos que constantemente le quitaban su producción. Es decir, no era mucho el trigo que el hombre estaba produciendo. Y vamos a darnos cuenta aún más por qué podemos decir eso. Versículo 2. Y el ángel de Jehová se apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Entonces, ya estamos viendo este personaje estrella, ¿verdad? Gedeón. ¿Qué es lo primero que notamos de Gedeón? Es una persona con muchas inseguridades. Primero que todo, está escondido.
haciendo un trabajo. ¿Por qué? Con razón. Pues está el enemigo por ahí, si le ven que tiene trigo, se lo quitan. Entonces está escondido. ¿Saben qué significa Manasés? Significa el olvidado. Significa, era uno de los nombres de las 12 tribus de Israel. Ellos pertenecían a la tribu de Manasés, que significa el olvidado. Imagínense ese nombre. Y los nombres que le ponían a los hijos tenían que ver con algo, como que ver con ellos. Entonces, el Jacob y su esposa le pusieron el olvidado a Manasés, pobrecito. Y esa era su descendencia, ellos eran descendientes de Manasés. Y entonces, no solo sabemos que es de la tribu de los olvidados, sino que de la tribu de los olvidados son los más pobres. Ay, Señor. Y además de que viene de la tribu de los olvidados y está dentro de los más pobres, es el menor de su familia. Y entonces, en otras palabras, Señor, o sea, ¿tú estás seguro con quién estás hablando? O sea, tú me estás llamando a mí, ni siquiera a mi hermano mayor. Tras que somos de Manasés, somos los más pobres, y de los más pobres, yo soy el menor. La herencia se dejaba primero al primogénito, y básicamente, si el primogénito vivía, sus hermanos trabajaban para él prácticamente. Entonces, ¿qué podía esperar él de herencia? Eran pobres, de Manasés, y el menor. ¿Qué herencia le iba a llegar a él? El olvidado. O sea, en otras palabras, Señor, por favor. Como que te equivocaste. Casi que Jehová dice, bueno, sí, déjame hablar mejor con tu hermano porque la cosa está grave. Y se dan cuenta, Jehová, el ángel de Jehová, empieza diciéndole, joven, esforzado y valiente. Y él como que, ¿Yo? ¿qué estás hablando tú? Entonces Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Aleluya. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y le respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Entonces, para parafrasear, porque es bastante lo que vamos a seguir, él va allá a su casa, busca un cabrito, prepara un guisado, sale con el guisado y a darlo como sacrificio a Jehová. Y viene Jehová y le dice, pon la carne sobre esta piedra y derrama el caldo encima de la piedra. Y viene el ángel de Jehová y con el báculo que tenía, toca la puntita de la carne, inmediatamente se enciende una llama que consume el caldo y consume la ofrenda. Y él, al ver eso, pues entendió, es Jehová, es verdaderamente Jehová el que me está hablando. Entonces, ¿qué cosas sabemos muy claras de Gedeón? Gedeón no era uno de los campeones de Israel, no era un hombre de combate. Si estaba haciendo eso con el trigo, ¿qué podemos asumir a qué se dedicaba? ¿Qué se hace con el trigo? Pan. O sea, quizás como mucho era panadero. El hombre no dice la Biblia que era un hombre de combate, no dice la Biblia que viene de una familia generacional de guerra, no, nada, está diciendo que estaba escondido en el lagar, sacando el trigo, ¿verdad? Entonces, él no era el campeón de Israel, no tenía un historial de combate, ni de liderazgo, y mucho menos dinero, y ni siquiera hablemos de poder, o sea, no era alguien influencial. Uno hasta podría estar de acuerdo con Gedeón en ponerle trabas a Dios para el llamado que Jehová le está haciendo. Porque una cosa es que se te aparezca Jehová y te diga, Lucy, yo te voy a bendecir y derramaré prosperidad sobre ti. Y uno dice, bueno, Señor, gloria a Dios. Pero una cosa es que te diga, Lucy, necesito que tú vayas al Medio Oriente y ayudes a liberar a Siria del Estado Islámico, esos que cortan cabeza, esos que queman vivo a los cristianos, esos que... ¿Quién? Yo estaba hablando con Señor. Una cosa es recibir una profecía de algo chévere, bacano, y una cosa es decir, yo te necesito que vayas y liberes sin experiencia de combate. O sea, él como que, espérate, ¿cómo así? ¿Tú estás seguro que no te estás equivocando? Entonces, yo creo que cualquiera hubiera dicho, espérate, Señor,
no, tú no me estás llamando a cualquier cosa, o sea, tú me estás llamando a una cosa absurda, una locura. Pero hoy quiero decirte, no eres llamado ni por tu santidad, ni por tu bagaje, ni por tu inteligencia, ni por tu sabiduría, sino por su gracia. La gracia de Dios es por eso que somos llamados. Yo hace poco, y hablaba con mi papá hace unos meses sobre esto, por muchos años el Señor nos hablaba a nosotros de pastorear. Y estamos empezando, ¿verdad? Estos son los inicios de comunidad familiar aquí en San Antonio. Y sé que el Señor pues, nos va a llevar de la mano al siguiente paso y a lo que viene después. Eso estoy seguro, no hay duda alguna. Pero por muchos años nosotros poníamos trabajo. Y como Gedeo decíamos, pero Señor, al principio estábamos muy jóvenes, Señor, los niños apenas Orlando está pequeño, estábamos empezando, ¿cómo? Y trabas, y trabas, y trabas, y trabas, hasta que ya llegó la hora, el momento donde dijimos, bueno, ya es hora de dejar de poner trabas y vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado. Al igual hemos aprendido que lo que dice Jehová es, de cierto yo estaré contigo, eso es todo. Mira, lo más pronto que aprendamos en la vida, que lo único que necesitamos es a Cristo en nuestras vidas, lo mejor que nos va a ir. No necesitamos más nada. No necesitamos los dineros, no necesitamos la influencia, no necesitamos nada de esas cosas. Si son importantes, si las vamos a buscar, si vamos a tratar de hacer todo humanamente posible, pero si Cristo está con uno y Cristo dice, haz esto, Él va a poner el dinero, va a poner las personas, va a poner el tiempo, sí nos va a tocar trabajar, sí va a haber esfuerzo, claro que sí, pero vamos a estar en victoria. Amén. Entonces, ¿qué familias especiales, qué héroes de la Biblia podemos decir? Oh, es que esas personas de la Biblia eran tremendos hombres de Dios y por eso Dios los escogió. Empecemos con David. ¿Quién era David? David era el menor de su familia. Dime si no había un problema de percepción de parte del papá de David. Si le dicen, Carlos, necesito que traigas a todos tus hijos. Digamos que tienes 5 hijos. Isabel es la menor y tú traes a 4 y a Isabel no la traes. ¿Qué percepción automáticamente uno puede tener de eso? Uno de tus hijos va a ser el futuro rey y tú traes a todos tus hijos menos al menor y ese lo dejas cuidando las hojitas. ¿Qué piensa el papá? Ah, ese no va a ser. Ya el papá sabe que David no va a ser. Entonces, en la vida de David era el rechazado, el menorcito, el pechicho, no, ese está cuidando las ovejitas. Llega el profeta Samuel y dice, como que, no, aquí no está el rey. ¿No tienen más hijos? Bueno, pues sí, tengo uno allá cuidando las ovejas, ese tráelo. Y efectivamente ese era el futuro rey de Israel. Y aún como rey, cometió semejante error gravísimo y pecó contra Dios y hubo una gran mortandad en Israel a causa de eso y hubieron repercusiones. Sin embargo, David fue llamado una persona con el corazón conforme a Dios. Entonces, David, podemos decir que viene de una familia con problemas, era el rechazado, el que nadie esperaba que iba a ser el futuro rey. José. ¿Quién era José? José era el hijo consentido del papá. El primer hijo, el primogénito de la segunda esposa de su papá, Jacob, era odiado por sus hermanos. Entonces ya dentro de su núcleo familiar era odiado por 10 de sus hermanos y solo estaba él y Benjamín, que eran los hermanitos de la otra esposa. Para rematar, el papá sí obró mal en tenerlo a él como el consentido. Le compraba su tremenda ropa, a los otros hermanos no. A él se lo tenía en un puesto de más alta estima que a los demás. Venía de una familia disfuncional. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Imagínense eso, que tus propios hermanos te vendan como esclavo. Es decir, José viene de una familia mal. Terminó preso injustamente. Es decir, la vida de José fue una vida horrible. Pero sin embargo terminó siendo el segundo hombre más poderoso del mundo en ese entonces. El segundo después de Faraón. Y además de eso, por medio de él se salvó su familia y se salvó toda la nación de Israel. Jacob, el papá de José. Mejor dicho, ese viene de otra familia más disfuncional todavía. Jacob era el consentido de la mamá y Esaú era el consentido del papá. El primogénito y Jacob eran gemelos. Dice la Biblia que aún desde el vientre de la madre se estaban peleando.
para ver quién salía primero. Y nació uno y el otro venía enganchado en el pie del otro. O sea, venían desde antes del nacimiento, venían mal. Tanto así que Jacob se roba la bendición de primogenitura de su hermano. Y su hermano mayor la malvendió, hicieron un negocio ahí torcido. Jacob significa el engañador, la serpiente, el mentiroso, el torcido, el usurpador. Entonces, pero Jacob fue llamado a ser Israel, el fundador pues de la nación de Israel, y de sus 12 hijos se iban a formar las 12 tribus de la nación de Israel. Nada más y nada menos, tremendo llamado. Pero ¿quién daba un peso por Jacob? ¿Verdad? Pedro. Y con Pedro pues seguimos hacia adelante. Era un pescador, escandalosamente juró cuidar a Jesús. Y juró que él iba, no, Señor, yo contigo para las que sea. Llegó el momento y negó a Jesucristo 3 veces. Pero ¿qué le dijo a Jesús? Y Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, tremendo llamado. Es decir, hermanos, ninguno de las personas de las que hemos hablado eran unas personas especiales. Eran unas personas, wow, es que de pequeñito fue consagrado, fue una persona de oración, su papá fue un hombre de oración. No, venían de unas familias muy disfuncionales y con problemas muy cercanos a los que se podrían vivir hoy en día. ¿Cierto? Entonces, cuando Dios llama, Dios no nos llama por nuestras capacidades, Dios no nos llama por lo que nosotros sabemos hacer, sino por lo que Él va a hacer por medio nuestro. Pese a nuestras limitaciones, pese a nuestros temores, pese a las reliquias familiares que recibimos, como aprendimos la semana pasada, eso no le importa a Dios, porque Dios puede trabajar con todo eso. Amén. ¿Qué dice Jueces, capítulo 6? 25 al 32. Seguimos en la historia de Gedeón. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en el holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y le dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Buscando e inquiriendo, les dijeron: Gedeón, hijo de Jehová, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que está junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda contra él, que muera esta mañana. Y si es un Dios, y si sí es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jeroboam, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Cuando Dios nos llama, Él pone nuestra casa en orden. Hoy Eliana, en el momento de las alabanzas, decía: Señor, pon todo en orden, pon nuestra casa en orden. La semana pasada aprendimos, ¿verdad?, sobre el rey Josías y cómo él pudo liberar a toda su nación de la idolatría. Cuando Dios nos llama a nosotros al servicio, lo primero que el Señor va a hacer es poner nuestra casa en orden. Eso es necesario que suceda. Ustedes se imaginan
han escuchado de esos políticos que se lanzan a la presidencia, a la alcaldía, lo que sea, y de repente salen videos de ellos donde le están siendo infiel a su esposa, o están metiendo drogas, o andan con prostitutas. ¿Qué hacen inmediatamente? Se retiran de las elecciones. ¿Por qué? Porque tú no puedes tirarte a hacer un servicio como ese y teniendo tremendo pasado, teniendo una vida donde fácilmente te puedan señalar. Entonces, cuando el Señor nos manda a nosotros a servirle, cuando el Señor nos llama a hacer algo para Él, lo primero que Él hace es poner todo en orden. Es necesario que nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar esté en orden. Entonces, lo primero que hizo Dios, ¿qué fue? Traer libertad de la idolatría que estaba sobre su casa. ¿De quién era la estatua, el altar de Baal y la imagen de Acera? ¿De quién era eso? Sí, pero ¿de quién era el dueño de eso? El papá de Gedeón, Joás. Es decir, dentro del pueblo judío se tenía un altar a un dios pagano. Y lo primero que hace Jehová es decirle, ve y derrúmbale eso a tu papá, córtale eso y haz un ritual a Jehová como para purificación, para limpieza. Mire el detalle. Cuando Gedeón se levantó por lo que escuchó de parte de Jehová y fue obediente a la voz de Dios, aún su papá, que claramente podemos ver que era un idólatra, termina defendiéndolo en público a él por haber hecho algo que el papá quizás debería haber contendido contra su hijo. ¿Cómo se te ocurre dañarme ese altar? Ahora Baal se nos va a venir encima, nos va a caer una maldición. No, no, no. El papá se le abrieron los ojos y hasta puso en cuestión si Baal es un dios, pues que Baal haga algo contra él, que se defienda. ¿Ustedes por qué van a defender a Baal? Si él no es que es un dios, bueno, si es un dios que muera esta misma mañana. Entonces, los ojos de su padre fueron abiertos. Inmediatamente ya podemos ver cómo está ocurriendo un cambio en su familia. El que era idólatra ahora está defendiendo al hijo que derrumbó la idolatría en su casa. Entonces, hoy quizás podríamos ver nuestro entorno. De pronto en nuestra casa no tenemos un altar a Baal, de pronto no tenemos una imagen de acera, pero sí tenemos que de pronto chequear nuestro comportamiento. ¿Qué altares hemos levantado nosotros en nuestras vidas? De pronto un altar al dinero, un altar a la autosuficiencia. De pronto hay adicciones que nosotros tenemos en un lugar especial en nuestras vidas. Podríamos estar cargando con problemas matrimoniales, con problemas personales, con familiares, con hijos, con hijas, con hermanos, con hermanas y con personas allegadas, problemas de años de falta de perdón entre la familia. Dios tiene que derribar todas estas cosas en nuestra vida. El Señor nos tiene que hacer libres de los problemas matrimoniales, de los problemas relacionales. ¿Cómo es posible que yo de tantos años yo no me hablo con mi hermana, yo no me hablo con mi hermano, con mi mamá, con mi papá? ¿Cómo es posible? Todas esas cosas tienen que cambiar. El Señor... Los sí. pecados sociales también son importantes. Como decía Eliana, hay que poner la casa en orden. Y el Señor le dijo a Zaqueo cuando estaba en el sicomoro, en el árbol, desciende pronto que es necesario que yo vaya a tu casa. Y cuando el Señor va a casa, pone las cosas en orden. Y llegó a la casa de Zaqueo. Y Zaqueo le recibió. Ya, y es necesario que yo vaya hoy a tu casa. Y una vez que él conoce al Señor, es que cuando conocemos al Señor hay que poner nuestra vida en orden. Y él dice, todo lo que yo he robado lo devolveré cuadruplicado. O sea, vino y puso, y el resto del dinero, bueno, también se lo voy a dar a los pobres. O sea, qué transformación tremenda. Como después de él captar tantos dineros de mala procedencia, ahora él dice, estos dineros los voy a devolver cuadriculado a cualquiera que yo le haya faltado, lo haya engañado. 4 veces lo que robé. 4 veces, que la ley creo que decía 2 veces, pero él lo devolvió cuadruplicado. Y aparte de eso, también dijo, el resto del dinero también voy a dárselo a los pobres. Qué cambio, qué transformación. Antes de que el Señor pueda cumplir el propósito en nuestras vidas, tiene que haber esa regla en nuestras vidas.
Tiene que venir esa transformación. Nosotros no podemos decir que conocemos a Jesús, que conocemos a Cristo y seguimos viviendo una misma vida. Y no se trata de religiosidad. No se trata ahora de decir, oh, es que ahora tengo que verme como santo, hablar como santo. No, no, no. Se trata de que por amor a Él, por respeto a Él, uno voluntariamente uno dice, Señor, quiero que me ayudes a derribar todo esto que hay en mi vida. Aleluya. Esas malas conductas, que si robaban los negocios, que si eran mentirosos, que si infiel a la esposa, al esposo, lo que sea. Si tengo problemas de rencor, hay odio en mi corazón por otras personas, eso no está bien. Eso no está bien. Nosotros no debemos vivir con odio. Sí, de pronto hay personas que uno puede estar un poco separado para evitar problemas, pero si escudriñamos internamente y hay odio y resentimiento por alguien, necesitamos entregarle eso al Señor. Necesita haber sanidad interior. Ese odio, ese resentimiento es una puerta abierta para que Satanás pueda entrar por ahí y meter su mala semilla e influenciar nuestra vida. Hay que cerrar esas puertas, hay que buscar la reconciliación y hay que tratar de vivir una vida en paz. Sí, de pronto la persona es muy complicada, de pronto no vas a andar con ellos para arriba y para abajo, pero por lo menos dejar la fiesta en paz. Decir, estamos bien, ya lo que había se sanó. Aún Moisés, cuando el Señor lo llamó y él iba en camino a Egipto a hacer la obra de Dios, dice que el ángel de Jehová se le apareció para matarlo. Y no fue hasta que el mismo ángel de Jehová lo llama a que vaya a liberar, ¿verdad?, de la esclavitud al pueblo de Israel. Pero en el camino el ángel de Jehová se le aparece para matarlo. Y dice que no fue hasta que su esposa circuncidó a su hijo y puso en orden su casa, porque Dios había mandado la circuncisión. Y Moisés iba allá a liberar al pueblo y el pueblo iba a ser circuncidado según lo que Jehová había mandado, pero su hijo no estaba circuncidado. Entonces, hasta que eso no pasó, no fue que Dios, se libró de la muerte, Moisés. Casi lo mata el mismo Dios porque no estaba en orden su casa. Entonces, lo primero que el Señor va a hacer es, va a poner nuestra casa en orden y nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer lo que el Señor nos manda. Si tenemos que pedir perdón, pues pidamos perdón. Si tenemos que llamar a un familiar, pues lo vamos a hacer. Si tenemos que devolver dinero, pues lo vamos a devolver. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para agradar a Dios, para estar en un acuerdo con Él, para que se pueda cumplir la palabra que Él nos mandó a hacer. ¿Amén? Jorgito, y aquí viene un texto con permiso. Cuando Dios nos transforma la mente, todo esto lo que dices tú, para su gloria, dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la oración de vuestro entendimiento, nos ayuda a tener en orden, porque así comprobamos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque cuando somos transformados, nuestra mente es transformada, y hay un orden, Es como que nos quitan un lodo de la vista y podemos ver claramente lo la que el voluntad Señor de quiere Dios que clara, hagamos. agradable, buena y perfecta. Bueno, Gracias. el versículo 33 al 35, el mismo capítulo 6 dice, pero todos los mañanitas, o sea, pasó el tiempo, ¿verdad? Y él comenzó a hacer las cosas, a escuchar la voz de Dios. El versículo 33 dice, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, pero que antes sucedió lo que hizo, una limpieza. Después de que hubo esa limpieza, dice en el versículo 34, que vino el espíritu de Jehová sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, o sea, una trompeta hecha de cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. O sea, le mandó el llamado de guerra a los aliados. Este muchacho, el menor de la familia más pobre, de la tribu de los olvidados, llamando a guerra a la nación de Israel, y la nación de Israel está respondiendo a ese llamado. Que es lo increíble. Un muchacho que no tiene récord de guerra, sin embargo, está levantando un ejército grandísimo. Aleluya.
Los versículos 36 al 40 no tiene historia política tampoco. tampoco, o sea, no tiene, o sea, ¿quién es este pelagato que está llamando al combate? Te aseguro que dentro de esos guerreros que venían generales, venían capitanes, venía gente de guerra y se presentan donde este muchacho, este joven, el menor de los más pobres de los olvidados, y este es el que nos va a llevar a la guerra. Tiene que ser algo sobrenatural. Amén. Y dice la Biblia que el Espíritu de Jehová estaba sobre Gedeón. Entonces, en los versículos 36 al 40 hablan sobre el temor y la duda que vino sobre Gedeón. A veces nos asusta cuando las cosas se comienzan a dar. ¿Sí o qué? Eso pasa. Uno le cae el temor porque comenzamos a ver, oye, o sea, lo que Dios me mandó a hacer está sucediendo. Y la gente comenzó a unirse para ir a la guerra y siguiendo a un líder, como decíamos, sin ningún récord. Ahora pónganse en los pies de este Gedeón. Él está haciendo lo que Dios le mandó. Si nadie llegaba, pues ya. Hasta ahí llegó, bueno, Señor, yo hice lo que tú me mandaste, no pasó nada. Pero la cosa es que llegaron 32.000 hombres al servicio de Gedeón. Y Gedeón entonces comenzó a ver la cosa como, wow, o sea, esto está pasando en serio. A veces uno dice, sí, voy a hacer lo que Dios me manda, pero uno comienza a moverse y las cosas se comienzan a dar y uno anda, ay, y ahora, y, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué hago ahora? O sea, tengo que ir a la guerra, tengo que llevar a estos hombres con lo que Jehová me dijo, porque no tengo más nada. Solamente tengo una orden de Jehová y su promesa de que Él estaría conmigo. Pero Gedeón, siendo Gedeón, en esos versículos de 36 al 40, él le pide una señal a Dios, como Señor, por favor, dame una señal. Hagamos algo, le dice. Señor, yo te voy a pedir, encontró como una almohada de lana, como que un pedazo de lana grande, un vellón de lana, y lo sacó y le dijo, mira, Señor, hagamos algo, voy a dejar esto a la intemperie. Yo te pido que mañana amanezca todo seco, que no haya rocío ni lluvia, pero que el vellón de lana esté completamente empapado y mojado, pero que todo esté sequito. Al día siguiente se levanta y el vellón de lana está lleno de agua y todo está seco. Pero Gedeón, siendo Gedeón, y no, de pronto nos relacionamos nosotros, dijo, espérate, pero Señor, ¿qué tal si fue el perro que se orinó el vellón? ¿O qué tal que alguien derramó agua? O sea, ya te puedes imaginar, como quien dice, es probable de que alguien lo mojó para limpiar. O sea, ya la humanidad, no, pero Señor, esa prueba que te pedí, es como que es posible que suceda. Entonces dice, no, vamos a hacer algo, Señor, te voy a pedir algo completamente imposible que suceda. Señor, yo voy a dejar este vellón a la intemperie, pero te voy a pedir lo contrario, que esté todo mojado, todo de lluvia, de rocío, que todo esté mojado, pero que el vellón de lana esté seco. Eso verdaderamente sí es imposible. Si cae un aguacero, si hubo el rocío y todo está mojado, menos en la señal, ahora sí estamos hablando. Entonces él le pidió esa señal a Dios y efectivamente cuando se levantó, el vellón de lana estaba completamente seco. Y dijo, ok. Entonces, esto sí es de Jehová. Ahora sí voy con mis 32.000 hombres a luchar contra Madián. Sin embargo, ¿qué eran 32.000 hombres versus el ejército de Madián? ¿Qué dice la Biblia sobre el número de ellos? Dice que su número era innumerable como la langosta, que eran hombres de a camello, que tenían muchísimo ejército. Aún 32.000 hombres no eran suficientes. El ejército se estima que era de aproximadamente unos 300 a 400.000 hombres. Pero digamos que eran 300.000 hombres. Ellos 32.000 hombres. ¿Ok? Entonces, Dios es quien nos afirma. En el versículo 7, en el capítulo 7, perdón, vemos cómo se termina de desenvolver esta historia de Gedeón sobre la guerra. No lo vamos a leer por razones del tiempo. Pero la Biblia dice que llegan estos 32.000 hombres con Gedeón a enfrentar a Madián con números mucho mayores. Pero Dios le dice a Gedeón, ¿sabes qué? 32.000 hombres son muchos.
Eso es demasiada gente. Le dice, si yo te mando a la guerra con 32.000 hombres, saquemos cuenta, si digamos que son 300.000 o 320.000 para que sea un número, ¿cuánto tiene que matar cada uno? Tienen que matar a 10. ¿Posible? ¿Habrán hombres tan buenos así que en un combate quizás hayan unos que maten 10, otros que maten 20, uno que mate 1, 2? Pero igual dijo Jehová, no, son demasiados. No vaya a ser que Israel, el pueblo, peleando, vaya a pensar que fue con su poder, que fue con su gloria, con su fuerza, con que vencieron al enemigo. Entonces les dice, ve y anuncia al pueblo y despacha a todos. ¿Quién tiene miedo? El que sea que tenga miedo, levántese y devuélvase a sus tiendas. Y él fue y dijo, ok, así ha dicho Jehová, el que sienta miedo ahora mismo, se sienta un poquito acobardado, devuélvase a su tienda, no esté aquí en formación. Y se fueron 22.000. Entonces 22.000 de vueltas a su tienda, le quedaron 10.000. Entonces ahora sí los números están más espeluznantes. Ahora tienen que matar a 30 cada uno para poder, pero qué tal que hayan varios Sansón ahí que maten bastante. Y lo peor es que viene Dios y le dice, 10.000 son muchos. No, todavía existe una remota posibilidad de que se vayan a crear cánticos de los guerreros de Israel, que esos manes son los más duros, que cada uno tuvo que matar mínimo a 30 para poder acabar con Madián, o por lo menos con la mitad de su ejército para que el rey madianita diga, ¿sabes qué? No vale la pena, me retiro, me van a acabar mi gente. Entonces Jehová dijo, 10.000 son muchos. 10.000 son muchos. Y eso es lo bonito de Dios. Dios quiere dejar claro algo. Entonces viene Dios y le manda a hacer un filtrado. Le dice, lleva a estos 10.000 hombres a beber agua al río. Y necesito que separes. Los que se arrodillen, se pongan de rodillas y inclinen su cabeza a beber agua como un perro, como así. A eso los vas a poner a un lugar. Y los que se arrodillen así y agarren el agua y la beban así como quien dice pendiente, a eso los ponen del otro lado. Solamente 300 hombres se pusieron así y agarrar el agua con la mano. El resto se metían la cabeza en el agua para beber. Entonces le dijo Jehová, manda a todos esos a las tiendas y que te esperen en las tiendas. Entonces quedó Gedeón con 300 hombres. Entonces Gedeón ahora con 300 hombres tiene que ir a enfrentar a 300.000. ¿Cuántos tienen que matar? Ahí vamos a los matemáticos. Cada uno. 1.000. Imposible. No hay manera de que un hombre pueda ir a la guerra, ni que los otros, yo digo, que se mosqueen, que nada más estén. Tú sabes que es matar a 1.000 hombres a espada. Yo creo que uno no lo resistiría. O sea, nada más matarlo. Ni siquiera que se defienda. Es mucho trabajo tener que matar a 1.000 hombres. Entonces, humanamente era imposible ganar la guerra. No había manera, no había estrategia que funcione 300 contra 300.000 hombres a camello. El 1%. No se puede. Entonces, como Dios conocía a Gedeón, Gedeón no le pidió una señal a Dios. No, Dios dijo, y si tienes miedo, Gedeón, esta es la señal que te doy. O sea, Jehová no espero que ya yo conozco a mi hijo. Yo sé que cuando vea, espérate, tienes que confirmarme porque esta es una locura lo que me estás mandando a hacer. Él le dice, mira, si tienes miedo, ve con uno de tus hombres que se llamaba, creo que Furman, ¿cómo se llamaba? En el capítulo 7. Bueno, ve con uno de tus hombres y escondidas, acércate al campamento de los enemigos. Y va Gedeón con sus soldados, van los dos solos y se acercan al punto donde pueden escuchar la conversación de los centinelas de la noche, de los guardias. Y mientras que están ahí escondidos, un guardia le está contando al otro, ayer soñé algo. Y le comienza a decir, ayer soñé de que había un pedazo de pan que venía descendiendo de la montaña y que cuando caía se golpeaba duro contra la tienda de Madián, el rey de los madianitas, y la destrozó por completo y la volvió nada.
y le dice al otro, wow, ¿qué sueño es ese? ¿Sabes qué significa ese sueño? O sea, Dios le da la interpretación, él escuchando. Ese sueño significa, ese pan representa a Gedeón, el jefe de los enemigos, el general de los enemigos que se levantó contra nosotros. Eso quiere decir que mañana Dios nos va a entregar a ellos en derrota. Vamos a perder contra ellos. Y dice Gedeón que alabó a Dios y se devolvió como con ganas, porque una cosa, cierto, es decir, que tú, Laura, vayas a emprender algo y venga tu mamá y te diga, ay, yo sé que te va a ir bien, Laurita, Luis, Dios te ha escogido. Pero una cosa es que de pronto haya alguien que te hace la oposición y diga, wow, yo no sé tú qué tienes, pero tú vas a hacer algo grande, tiene como que más peso, porque viene de la palabra del enemigo, del adversario. Tú nunca te imaginarías esa afirmación. Entonces Dios es quien nos afirma. Dios es el que nos dice, yo soy el que te mando, y antes que tú me pidas pruebas, aquí yo te doy mi sello de calidad. Yo soy quien te manda. No es con tus fuerzas ni con tu ejército, porque te dejé sin nada. Si tú vas con 300 hombres contra 300,000, te van a matar. Vas a perder la guerra. Entonces dice que se devuelve Gedeón y agarra a sus 300 hombres y los manda a cada uno a agarrar un cuerno de esos de trompeta y cántaros como platos o recipientes de barro, por decir así, o como de loza, lo que se usaba en ese tiempo, y con unas etas de fuego, como unas mechas. Y se acercaron y los dividió en escuadrones de 100, 100, 100 y 100 alrededor de los madianitas. Y dijo, hagan lo que yo haga. Cuando yo toque la trompeta, el cuerno, ustedes lo hacen también. Rompan los cántaros en el piso y enciendan su mecha, láncenla. Y eso es todo lo que tenían que hacer. Entonces llegaron, se acercaron, comenzaron todos los 300 hombres a tocar las trompetas, rompieron los cántaros, me imagino el sonido, la bulla, prendieron las etas que tenían y comenzaron a gritar que venían en el nombre de Jehová y en el nombre de Gedeón y que iban a vencer. Dice que se levantaron los guerreros enemigos y Jehová puso una confusión sobre ellos, se levantaron con tanto miedo, con tanto temor, que comenzaron a pelear entre ellos mismos. Y el ejército de los madianitas, que eran varios, junto un rey, muchos príncipes, se comenzaron a matar entre ellos y a pelear entre ellos. Y hubo una gran mortandad y una baja grande en números de su propio ejército. Y entonces se vino todo el ejército de Israel, ya no los 300, y los persiguieron. Mataron a 2 de sus príncipes importantes y le trajeron sus cabezas a Gedeón. Y mandaron palabra por toda Israel que los persigan, hasta que agarraron al rey de los madianitas y también lo acabaron. Es decir, Jehová le dio la victoria. Ahora, ¿qué duda podría tener Gedeón o Jehová de que fue Dios quien le dio la victoria? ¿Existe alguna remota posibilidad de que diga, bueno, es que nosotros somos unos cracks? La verdad es que no. Aquí en el Salmo 27 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. La victoria a través de él. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Sí. Nosotros en el caminar con Dios van a llegar momentos donde nos vamos a enfrentar en situaciones donde humanamente no van a haber salidas. Que creo que hablaba con la hermana Lucy eso hoy en la mañana. Hay situaciones en la vida donde llegamos y nos estrellamos con una enfermedad, con una situación financiera, con una situación laboral, con una situación relacionada en el matrimonio. Nosotros lo hemos vivido en lo financiero, lo hemos vivido en nuestro matrimonio, lo hemos vivido con la enfermedad en situaciones donde hemos llegado y donde humanamente ya no hay nada que hacer. Lamentablemente, él y yo, cuando estábamos empezando, ¿verdad? Al principio de nuestro matrimonio, nosotros llegó un momento donde ya todo se había acabado. Ya habíamos tomado la decisión de terminar eso. Gracias a Dios, eso fue hace mucho tiempo. Y ya no había salida. Bueno, pero eso es un testimonio para otro momento. Y por la misericordia de Dios, Dios obró justo en el momento, en la noche donde ya habíamos decidido separarnos.
y nos dio una convicción sobrenatural de que Él Aleluya. quería que nosotros estuviéramos como pareja, que Amén. sigamos peleando por nuestro matrimonio. Y hasta el día de hoy aquí estamos. Amén. ¿Cuántos años ya? Ya 14. Wow. Sí, eso pasó en el primer año, ¿verdad? En el primer año ya estábamos. Ya, pero cuenta por lo menos lo que dijo Dios, Recién porque no casadito. ahí como que... No está dando el Sí, sí, suspenso. ajá. Bueno, Lo del agua, por lo menos. bueno, En el nosotros, próximo capítulo. El próximo nosotros ya estábamos, como quien dice, habíamos tomado la decisión que hasta aquí íbamos a llegar. Sí. Eliana nunca ha sido tomar agua. Ahora sí. pero- Ahora sí toma agua, pero hace muchos años, o sea, ya si se tomaba un vaso de agua al día, eso era demasiado. Wow. Ella no tomaba agua. Y pues nosotros dos estábamos bien peleados, no nos hablábamos, ya habíamos decidido, hasta aquí se acabó esto. Y yo siempre he sido tomar agua, entonces yo me llevé una botella de agua, la puse en mi mesa de noche, o sea, de mi lado. Ella nunca toma agua. Y yo le dije a Dios una última oración que ahora que lo pienso es como que hasta una desfatachez de mi parte, como que eso no debía haberlo pedido, como que Señor, perdóname. Y le dije, Señor, si hay la remota posibilidad de que esto no fue un error y tú fuiste el que me dio esta esposa, que como quien dice, esta es la mujer con la que yo debía haberme casado, dame una señal que sea algo completamente imposible que suceda. Y yo vi la botella de agua enterita, agua fina, todavía me acuerdo el día de él, sellada. Y enterita, yo dije, bueno, Y se la toma. si Eliana, primero que todos estamos peleados. Cuando uno está peleado, uno no quiere agarrarle algo a alguien. Si no, estoy peleado con la hermana Lucy y tiene unos chocolates. Yo no voy a ir ahí, un chocolate. No, el orgullo no lo va a dejar a uno, ¿cierto? No, el orgullo no lo deja. Entonces estamos peleados, ella sale del baño y yo veo que ella está así normal y de repente, no sé, ella paró y se voltea y ve la botella de agua y yo, ay, no, y viene, agarra la botella de agua, la abre y toma un poquito y ella no sabe lo que está pasando en mi mente en ese momento y yo como que, wow, o sea, y veo que toma, pero tomó como así, poquitico y yo dije, wow, es la señal que le pedí a Dios, pero yo estaba como tan mal que le dije, no, Señor, yo te dije que se la tiene que tomar toda, tiene que ser algo improbable, porque digamos que la C era tan grande, siempre va a quedar la duda en mi mente. Como Gedón. Sí, tal cual. Yo dije, no, Señor, yo te dije que se la tome toda. Y ella hace así, yo pensé que ya la iba a tapar y dije, bueno, pues esa no fue la señal. Y de repente se comienza a tomar agua y a tomarla y a tomarla. Y jamás en mi vida he visto a alguien, ni ahora lo hace, que toma agua. Se ha tomado una botella de agua sin parar hasta la última gota. Ella jamás ha hecho eso en su vida. Y yo me quedé mudo, como que, wow. O sea, esa es la señal que le pedí. Y ella como que no lo iba a hacer. Y yo dije, no, Señor, yo te dije que toda el agua. Y vino ella, yo no sé qué la llevó a ella, pero se tomó el agua. Obviamente Dios. Pero se tomó toda el agua y yo le digo, wow, Diana. Le digo, tú sabes lo que acabas de hacer. Y ella que, anda, perdón, me tomé tu agua. Yo te traigo otra. Como quien dice, yo te la traigo, no hay problema. Yo te respondo. Y yo, no, siéntate, ven, vamos a hablar. Y yo le comienzo a contar la situación. Y le digo, esto fue algo que yo le pedí a Dios, algo muy improbable. Y como les digo, hasta el día de hoy, ella no sacaba una botella de agua. O sea, nunca en la vida he visto que haga eso otra vez. Y en el caso de ella era algo imposible. Sin embargo, Dios lo hizo. Hay otros testimonios que nos pasó en la Fuerza Aérea, nos pasó algo con mi carrera, una cosa sobrenatural, que primero se cierran puertas, ¿verdad? Pero luego Dios abre las puertas de tal manera que queda su sello de calidad. Esos 300 hombres, donde dicen, no, hijo, te estoy dejando saber, al cerrarte las puertas, y después de manera sobrenatural, de que se den las cosas, de que tú sepas que soy yo el que te está guiando. Esas cosas nos han pasado en nuestra vida. Yo he visto a Dios en mi vida. Por eso les podemos hablar hoy con autoridad diciendo, el Señor es quien nos llama, no por quién somos, sino por lo que Él va a hacer con nosotros, por su gracia. Él nos escoge siendo nosotros lo más vil.
Él no llama, Él dice, no, a ti con problemas del habla, a ti con temores, a ti con miedos, a ti con de la peor familia más disfuncional, a ti te voy a usar para avergonzar a los altivos, porque a mí me da la gana de usarte a ti, porque yo te llamé a ti. Y después viene Dios, como dice mi papá, y uno lo conoce, como dice mi mamá, y Dios comienza a organizar tu vida. El matrimonio te lo pone en orden, la crianza con los hijos, hasta las finanzas. Mira, lo que nosotros le entreguemos a Dios, Dios lo mejora. Si le entregamos las finanzas a Dios, Dios las mejora. Si le entregamos nuestro matrimonio, lo mejora. La salud, todo Dios. Es como que reverdece nuestra vida y enverdece todo, lo pone bonito, todo lo cambia. Sí es duro, sí hay luchas, sí Dios nos lleva ante una puerta de bronce cerrada que ningún hombre la puede abrir, solo para Él decirte, ahora yo la abro por ti. Y Él lo ha hecho muchas veces en mi vida. Sé que mis papás también tienen muchos testimonios. Quería contar que como que parece que es asunto de familia. Le vale la pena siempre. Yo sé lo que va a contar. Yo estaba en la casa, o sea, éramos novios y habíamos tenido, yo no sé si volver o no con ella. Ya yo era cristiano y todo lo demás, y yo puse una señal también bastante difícil. Ya, y entonces yo estaba comiendo y dije, Señor, antes de que yo termine de comerme este plato de comida, ya, que Miriam venga y me traiga una gaseosa acá. Ya, que ella venga y me la traiga. Ay, Dios mío, yo comía y alargaba la comida porque ya se me estaba, comía despacito, pero en el fondo sentía un dolor que no se diera la señal ya, porque yo estaba dispuesto a respetarla. Si no se daba, yo estaba dispuesto a respetarla. Ya, que lo que fuera, yo estaba dispuesto a hacer lo que saliera. Y yo, ay Señor, mira, si tu voluntad que ella va a ser mi esposa y todo lo demás y tal, y esto, y yo seguía comiendo y nada. Ella tenía una limitante, y es que su papá de Bucaramanga también, de esos cachacos tesos. Ellos son de Bucaramanga. Ya, entonces, ella, el papá no, a veces cerraba la puerta con candado y no la dejaba salir. Y yo, imagínese usted, peor la cosa, o sea, era difícil que se cumpliera. Y yo ya casi acabando mi comida cuando eso aparece ir en el corazón, me latía así, pero ya, Señor, la señal es que ella me ponga una gaseosa. Ya. Y ha traído una bendita gaseosa que compró en la tienda y me la puso allí antes de yo terminar de comer. Yo ahí, wow, entró el alma al cuerpo, porque yo en el fondo no quería que... Ya sé dónde viene. Pero aprendí con los años, para que no repitamos historias. Hiciste varias señales, papi. Sí, yo hice varias. Pero aprendí de que quien pone señales no está confiando realmente en Dios. Entonces, poner muchas señales no es bueno, es como decir, hey Señor, estoy dudando de lo que tú dices. Pero cuando tú sabes quién es Dios, que Dios salva, que Dios hace y que tiene su sello de calidad, como dice Jorge, entonces tú estás seguro que eso es así. Amén, como le pasó al niño que iba con unos científicos y el papá, entonces los científicos le dijeron, mira, te vamos a agarrar con una cuerda y tú vas a coger unos polluelos que los queremos estudiar de aguiluchos. Ya, y el peladito dijo que no. Ya, dijo, si mi papá sostiene la cuerda, entonces yo lo hago. Ya, o sea, él tenía plena seguridad en su papá. Y cuando tenemos plena seguridad quién es nuestro Dios, no vamos a poner señales y dudas, sino, Señor, así el mundo se me desbarranca alrededor, yo sigo creyendo que tú eres Dios. Así no pueda sanar como pasó a Sadrán, Mesach y Abednego, que le dijo, tú eres poderoso librarnos del horno de fuego, pero si no lo haces, vivas tú también. O sea, están resueltos a todo. Pero así hay que ser. Jorge, tuve dos visiones que quiero contar con el permiso, no quiero largarme más, perdón. Y es que cuando comenzamos el servicio, tuve una visión, Eliana estaba cantando y vi cuando la persona tiene veo que tiene unas sandalias y esa persona se las quita porque no quiere continuar más. Y se queda así, yo decía,
que quería contarles esa visión después, pero pidiendo al Señor de qué se trata, de qué es esta revelación que tú me has dado. Incluyendo el mensaje que lo que pasaba con Gedeón, la situación de Gedeón, escondido, no querer hacer las cosas. Entonces, tal vez haya momentos en que no queramos salir en algún sueño, de una cosa que hay que seguir adelante. A veces queramos soltar los guayos o tirar la toalla, Dios está dispuesto a ayudarnos. Y antes de tú hablar del pan, que esos hombres hablaron del pan, yo estoy así con los ojos cerrados, escuchando el mensaje, orando, y veo, hermano, eso fue algo, cuando yo escuché lo de Jorge Luis, veo un pan, pero hermoso, pero apenas destazando. Y ese pan, alguien lo abre, y yo veo que hay un pan así cuadrado, hermano, así como, yo creía que ustedes será, pero era así gordito y así de grande. Y veo que algo está preparando Dios, pero es un pan, Jorgito, bien horneado por Dios. Y somos todos nosotros los que estamos aquí. Amén. Dios está preparando algo hermoso. Entonces hay que estar preparado para Jorge Luis. Wow, cuando yo veo que alguien abre, tú sabes que uno no puede abrir cuando está pasando, pero yo lo veo un color que veo que le falta algo, pero lo veo tan perfecto ese pan. Y cuando Jorge Luis dice, habla de los hombres que están en la garita, en el sueño, que con ese pan destruyeron muchas cosas. Yo dije, wow, lo que acabo de ver, Jorge Luis habla, no sé, estoy como hablando algo que El yo, Señor va a dar confirmación de todo eso. confirmación donde el pan es tipo de cada uno de nosotros y que Dios usó a Gedeón para destruir una gran nación y que no somos nosotros, sino somos en el Señor. Nosotros tenemos que, como decía, yo leí algo hace poco que me mandaron de la palabra, dice, no te preocupes, pero sí ocúpate. O sea, no nos preocupemos tanto, preocupémonos en lo que Dios quiere. Amén. Porque la preocupación no nos lleva a nada. Preocuparnos en el pan, en que el pan se hace bien, en que todo Dios lo está haciendo y lo está preparando Dios. Creamos hoy, hermano, que Dios va a hacer algo en cada uno de nosotros. Cuando Jorge hablaba también de que Gedeón cogía el Sacudía. trigo y lo sacudía así, y las cascarillas se Se lo iban, lleva el viento. se las lleva el viento. Ayer tuvimos esa experiencia. Oh, sí. Dios le mostró a Miriam, a mi esposa, en la En la casa, de mañana que iba a temprano. hablar con una pareja que como que tenía algún problema, pero decíamos, y ella decía, pero ¿dónde? ¿Yo ¿Cuándo? con Y quién no voy a sé. hablar? Y fuimos a una fiestecita de niños, ya Ayer. ayer. Y entonces ahí estábamos y efectivamente ahí estaba la pareja que tiene un problemita. Ya, y estábamos hablando. Son ellos. Pero en el momento que estamos orando así, agarrados de las manos, yo veo lo que Jorge está describiendo acá, que el trigo lo tiran hacia arriba y la brisa ¡puf!, se lleva las Solo cascarillas queda la almendrita y abajo. queda solamente el trigo, La el almendra del grano. trigo. Entonces yo decía, Dios está sacando todas esas cascarillas de resentimiento, de raíces de amargura, Wow, de enojos, de cosas, Dios las está sacando y está dejando una familia bien hermosa, bien bonita, bien Es una manera de purificar real. el trigo. De Ya, limpiarlo. Sí, entonces, amén. wow, tremendo. Vamos a orar. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Gracias, Vamos a Jorge, orar muy, por, muy, muy hermoso ese vamos a mensaje. orar por Por Colombia también, Jorge. Colombia, por país, porque ya nadie está